Hola chicas, ¿cómo están? Vamos a ver hoy el siguiente tema de su temario, que son los fundamentos de la teoría psicoanalítica. La última tarea que les dejé fue la de empezar una lectura sobre el psicoanálisis como tal y en el desarrollo, ¿no?, del niño. Con esa lectura, pues la intención era que vieran los fundamentos en sí de la teoría del psicoanálisis. Y que vieran que pues el psicoanálisis no nada más lo habla Freud como tal, ¿no? Y ya anteriormente les había comentado que siguiente parcial en el que estamos entrando es para ver el desarrollo del niño, ya sea desarrollo intelectual o desarrollo motor, desarrollo cognitivo, etcétera. En esta clase nos vamos a centrar más en el desarrollo, pero en la parte psicoanalítica. Más que nada les voy a empezar a explicar un poquito sobre la teoría psicoanalítica. Me acuerdo yo que en una clase con ustedes ya les había hablado yo sobre el psicoanálisis. No es algo como muy sencillito, es un poco tedioso, incluso la lectura que les dejé se las intenté dejar con tiempo para que la fueran leyendo poco a poco, porque pues no son lecturas que se lean facilito, ¿no?, sino que son un poco más tediosas. Bueno, vamos a empezar entonces con la teoría psicoanalítica. Como les decía, la teoría psicoanalítica, el único del que trabaja con ella no es Freud, pero sin embargo, pues Freud es el creador de esta teoría, por lo tanto me voy a centrar en él en esta clase. Aquí tengo la portada de la exposición. El que está ahí es Freud. Primero les voy a leer un poquito sobre su biografía. Y el tema es algo largo, por lo tanto vamos a ver solamente la mitad del día de hoy y la otra mitad para la próxima clase. Bien, Sigmund Freud nace en 1856 y muere en 1939. Como les decía, es el fundador del psicoanálisis, conocido como el arqueólogo de la mente. Nació en Viena en 1856, hijo de un segundo matrimonio. Su padre era comerciante muy humilde, que vivía en una casa cerca de una habitación. Era un ambiente familiar bastante confuso para Freud, donde su padre era muy viejo. En cuanto a sus estudios, en sus estudios de medicina, Freud estudió medicina, destacó su desinterés por la patología orgánica, que como él refiere, estudió con más o menos agrado, pero le fascinó de manera irremediable todo lo relacionado con la mente y con la psiquiatría. Es por eso que él empieza a meterse un poco más en tanto a la psicología, a la psiquiatría, la hipnosis, etc. Estudió la histeria, que es un trastorno, y de igual manera otros trastornos más del sistema nervioso. Se suponía que estas enfermedades, o la histeria y los trastornos, eran provocadas por un problema físico en el cerebro. Pacientes tratando de hipnotizarlos, pues la enfermedad estaba en las ideas grabadas en alguna parte de la mente, que más tarde Freud llamó el inconsciente. Eso es una como hipótesis o algo que Freud quiso comprobar, ¿no?, que la histeria o cualquier otro de los trastornos venían de la información que los pacientes enviaban al inconsciente, y es entonces cuando él empieza a hablar o a meter totalmente al inconsciente en su teoría del psicoanálisis. Freud completó su formación médica en París junto a Charcot en la Salpêtrière. Posteriormente, junto a otro médico mucho más mayor que él, que es Breuer, analizó la actividad de los procesos hipnóticos en los pacientes.
llegó a la conclusión de que la metodología hipnótica solo lograba paliar la sintomatología parcialmente, ya que no era duradera y se corrompía con facilidad si la relación con el terapeuta empeoraba. Entonces, como ven, pues Freud no surgió nada más de él, o fue como que también utilizó ideas de otros psicoanalistas o de otros médicos que eran mucho mayores a él. Utilizó la hipnosis, o bien tomaba mucho en cuenta la hipnosis, ya que él mediante la hipnosis sacaba los problemas que supuestamente se iban al inconsciente. Ya una vez con ustedes vimos un poquito sobre la histeria, les dejé creo que un video sobre la histeria en alguna de las materias pasadas que les llegué a dar, y podían ver que a lo mejor la persona se salía de sí, como si estuviera, decía él, ay, se me fue el nombre, como si no estuviera siendo la persona misma, ¿no? Como si algo se apoderara realmente de ella, aunque lo que estaba pasando para Freud era que su inconsciente era lo que estaba saliendo en ese momento. A partir de ese fiasco hipnótico, Freud desarrolló la teoría de la represión, semilla inicial del psicoanálisis actual, donde destacaba que no había que sumir al paciente en otro estado de conciencia. La represión era todo aquello que se mandaba al inconsciente, por lo tanto, pues él sigue con su tema del inconsciente. Fue en su obra Estudio de un caso de histeria, o el sobrenombrado El caso de Anna O, donde Freud, compartiendo el caso con Breuer, demostró la suficiencia de sus investigaciones sobre represión y catarsis por la libre asociación de ideas y semillas del psicoanálisis. Este caso de Anna O pues es un caso muy sonado en el psicoanálisis, el cual Freud fue una de las principales obras que él tuvo. El descubrimiento del psicoanálisis en su amplitud revolucionaria le costó el alejamiento de compañeros y amigos como Breuer y el enfrentamiento de una sociedad clásica como la vienesa, que no aprobaba sus teorías, ya que la sexualidad, aspecto muy presente en las teorías de Freud, era un tabú por aquel entonces. Por lo tanto, pues Freud se fue quedando solo, se fue incluso alejando. Por eso es que también muchas personas decían que Freud estaba loco, porque ya se alejó totalmente a las personas, y como dice aquí también metía pues mucha la parte sexual a sus teorías, lo cual pues era algo de lo que no se podía como que no tocar mucho el tema anteriormente, ¿no? Con el tiempo, Freud llegó a la conclusión que el origen de todos los problemas son conflictos infantiles relacionados con el sexo. Como les digo, metía totalmente la sexualidad, y para Freud cualquier tipo de conflicto que una persona adulta tenga es porque hubo algún tipo de conflicto infantil relacionado con el sexo, que obviamente no se está refiriendo a abuso sexual ni nada de eso, sino que cualquier cosa, a lo mejor con la masturbación, a lo mejor cualquier cosa relacionada con el sexo. El origen sexual era el motor de fantasías y frustraciones que posteriormente en la vida adulta y desde el inconsciente del individuo surgían en sus diferentes variantes. Freud contaba 40 años de edad en ese entonces. Finalmente, Freud se dio cuenta que los pacientes le transferían a él lo que sentían por sus padres. Nació así el concepto de transferencia, que es otro de los conceptos importantes de Freud, la transferencia, que es aquello que las personas llegan a ser como tú, o llegan como pues como que no se me ocurre algún ejemplo en este momento, pero de igual manera vamos a tocar el tema más adelante.
pero la transferencia es solamente con ideas, con comportamientos que tiene una persona hacia otra. Se los voy a explicar más adelante tomando el concepto dentro de la terapia para que pueda quedarnos más claros. Abrió una nueva oficina donde trabajaría durante 47 años y en 1896 muere su padre y decide autoanalizarse realizando un viaje en la profundidad de su mente. Esta etapa fue una etapa legendaria en la vida de Freud. Estuvo 4 años autoinvestigándose todas las noches, usó la asociación libre, prestando atención a todo lo que viniera a la mente sin censura. ¿Sale? Entonces, pues Freud se intentó autoanalizar y duró 4 años, como dice aquí en la biografía. Por lo tanto, pues cada vez como que se decía que se volvía como más loco, ¿no? Por estas cosas que llegó a hacer él. Él tenía algunos problemas como la fobia a viajar, la etiología sexual de sus investigaciones, como por ejemplo el complejo de Edipo, que también lo vamos a analizar más adelante. Ahorita me estoy centrando un poquito más en su biografía como tal, donde el caso del varón hay deseo por la madre y rivalidad por el padre. O sea que el niño pequeño, el niño de edad preescolar, se enamora de su mamá y rechaza a su papá. Eso es en lo que consiste el complejo de Edipo. Sin embargo, más adelante, cuando hablemos de las etapas del desarrollo, les voy a decir en qué etapa aparece y por qué, y me voy a centrar un poquito más en el tema. Y bien, esto es a nivel inconsciente. El complejo de Edipo es a nivel inconsciente en la infancia como etapa madurativa sexual, o el también llamado complejo de Edipo. Estas ideas no fueron bien aceptadas por la sociedad y lo veían como un pervertido. La mayoría de las personas, o no todos, pues, creen en las teorías que realizó Freud, ¿no? Ahora sí vamos a entrar a uno de sus principales como conceptos, que son los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia, para presentar la vida psíquica, que es la vida psíquica, pues es como lo que nosotros tenemos dentro, como lo que nos forman los seres humanos. Dentro de nosotros hay 3 niveles, que es el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Para Freud, pues el inconsciente siempre fue como de lo que más tenemos, después el preconsciente y luego el consciente. Les voy a explicar de uno a uno. El inconsciente, que era como lo más importante para Freud, la fuente de la carga instintiva que confiere fuerza motivadora a las conductas humanas, saturado de energía sexual. ¿Por qué? Porque para Freud toda la parte sexual pues no era algo que la pudiéramos decir con facilidad, por lo tanto la enviábamos al inconsciente. Esta esfera está cerrada a la conciencia en virtud de prohibiciones impuestas por la sociedad. En otras palabras, o bueno, me adelanto un poco, el inconsciente es la parte como que tenemos reprimida, de lo que no hablamos, de lo que no nos acordamos a propósito, ¿no? O sea, como que nosotros, o bueno, sin darnos cuenta, alguna mala experiencia que tuvimos, la enviamos a nuestro inconsciente, y es en la parte en la que no vamos a querer recordar esa parte nunca. Comprender cómo funcionan los procesos mentales inconscientes hizo posible la comprensión de fenómenos psíquicos previamente incomprensibles como los sueños. Se supone, o según Freud, quien también tiene como una de sus obras de las que hablaba era de los sueños, decía que muchos de los sueños que tenemos es el inconsciente, o la parte de nuestro inconsciente que quiere salir al consciente, y que en nuestros sueños como que se nos revelaban cosas que nosotros no queríamos recordar como tal. Por eso es que vienen también como los análisis de los sueños,
que muchas personas dicen que realmente los sueños no tienen significado como tal o que es diferente en cada persona. Bien, Freud igualmente decía que los sueños son algo distinto en cada persona, no hay un significado como tal, sino que cada quien sueña lo que tiene como en su parte del inconsciente. A través del análisis de los procesos inconscientes, Freud vio que este estado servía para proteger el sueño del individuo contra los elementos perturbadores procedentes de deseos reprimidos relacionados con las primeras experiencias del desarrollo que afloran en ese momento a la conciencia. Cualquier mala experiencia que se tuvo durante la infancia, que a lo mejor fue una mala experiencia, alguna experiencia que te avergonzara, alguna experiencia triste, la mandas al inconsciente, que puede ser que vuelva a salir más adelante cuando eres una persona adulta con algún tipo de recuerdo que tengas. Después viene el preconsciente, que es el segundo nivel, en el cual se acumulan contenidos psíquicos de los que no se tiene conciencia directamente, pero con facilidad pueden hacerse conscientes. Aquí bien la diferencia es que en el inconsciente no es como que digas, ay, déjame me acuerdo y ya lo recuerdes tú solito, sino que a veces se necesita hasta de mucha terapia psicoanalítica para sacar lo que tienes en el inconsciente y que puedas resolver esos conflictos infantiles que tuviste en algún momento. Y el preconsciente pues es algo que sí puedes recordar con más facilidad y hacerlo consciente sin necesidad de ocupar un terapeuta. Y el consciente, que es el tercer nivel, es la conciencia que nos constituye, un reflejo pasivo de los procesos que tienen lugar en la esfera del inconsciente, sino que se halla con ellos en estado de antagonismo, de conflicto provocados por la necesidad de reprimir las inclinaciones sexuales. El consciente pues es toda la parte que sí sabemos lo que hacemos, que sí me pasa tal cosa por esto que viví, que sí me dan miedo los insectos por tal cosa que viví, etc. Este esquema fue utilizado para explicar hechos relacionados con la histeria, el olvido de acontecimientos traumatizantes, que es lo del inconsciente, la catarsis, los sueños, los errores de escritura, memoria, entre otros. Se supone que nunca tú haces nada a propósito, que nunca nada se te olvida a propósito, sino que lo envías al inconsciente por alguna razón o por alguna mala experiencia. Bien, espero que hasta aquí vayan quedando claros los niveles de conciencia de los que habla Freud. Vamos a ver otra parte que son los estratos de la personalidad, que son el yo, el ello y el superyo. Para Freud, la personalidad es un sistema dinámico de energías construido por tres factores básicos. La personalidad que tenemos cada quien está constituida por el ello, el yo y el superyo, los cuales les voy a explicar detenidamente uno a uno. Cuando el niño nace es una masa de instintos e impulsos que tienen a su inmediata satisfacción sin ninguna conciencia de la realidad objetiva. Por ejemplo, el niño siente hambre y llora para satisfacer su necesidad, sin importar si en ese momento puede o no ser alimentado. Entonces, al principio, cuando el niño nace, pues no tiene como que idea de nada, ¿no? No tiene límites, no tiene prudencia, no tiene paciencia, pues no tiene nada. Él solo llora por lo que quiere y ya. Vamos a empezar con el primer extracto de la personalidad, que es el ello. Todas estas pulsiones innatas que tiene el niño constituyen el ello, la parte más primitiva e inconsciente de nuestra personalidad. Poco a poco el contacto que el niño tiene con el mundo que lo rodea, su familia, va produciendo con él la conciencia. Y con una parte de ese ello se modifica surgiendo el yo, como parte del cual entra en contacto con la realidad exterior.
Por lo tanto, el ello se podría decir que son los papás, ¿no? Porque los papás son los que van formando el ello, porque son ellos los que van haciendo que el niño sea consciente de cualquier cosa. Al principio el niño solo actúa de manera impulsiva, de manera instintiva. Sin embargo, pues los papás o quienes vivan con él son los que lo van formando. Por eso es que esta parte del ello pues son como los papás, ¿no? Los que te indican cómo ser, los que te van haciendo que te des cuenta y que tengas conciencia de lo bueno, de lo malo, etcétera. Por lo tanto, el ello se podría decir que es lo que lo conforman los papás. Con el transcurso del tiempo, el yo adquiere algunas normas de cultura, hábitos, valores, prohibiciones, etcétera, principalmente por medio de lo que aprenden los padres en los primeros años de su vida. Estas normas se incorporan al niño sin que él se dé cuenta de este proceso. Tú empiezas formando el ello, que les digo que son los papás, y después se va formando el yo, ya adoptando cada persona lo que sí quiere de lo que dijeron los papás y lo que no quiere, se va formando entonces el yo. Por lo tanto, hay veces que a lo mejor tú sí quieres tomar una decisión, pero te cuesta mucho trabajo porque el ello que formaron tus papás antes, pues está como bien constituido y te cuesta trabajo tomar una decisión desde tu yo, desde tu personalidad yoica, el cual se convierte en nuestra parte moral, el yo, y censuradora vigilante de los actos del yo, lo que hacemos, y en permanente confrontación con el ello. ¿Por qué la confrontación? Por esto mismo que les digo, porque los papás a lo mejor te enseñaron sus reglas. Al momento de que tú creces, adoptas las que a ti te convienen, las que a ti te gustan, y por eso siempre está como que en contraposición el yo con el ello, ¿sale? Por otro lado, el ello es de tipo inconsciente. El ello es totalmente inconsciente, tú no te das cuenta o no dices, es que esto me lo enseñaron mis papás, por eso soy así. Es totalmente inconsciente, tú no tienes idea de por qué actúas de la manera en la que actúas por la parte del ello. Es decir, habita en nosotros sin que nos demos cuenta la mayor parte del tiempo y menos aún que podamos controlarlo. De hecho, el ello está formado por nuestros instintos más primitivos, agresivos y sexuales, y todos nuestros deseos reprimidos. De eso es de lo que se conforma el ello. Se me va a cortar el video porque solamente graba hasta 23 minutos. Ahorita continúo en uno nuevo. Voy a seguir explicando hasta donde me quede, pero por cualquier cosa